Actualmente el sector del calzado y sus componentes se enfrentan a un gran desafío marcado por el tsunami legislativo que viene desde Europa, donde se proveen una serie de obligaciones para las empresas en distintas materias relacionadas con el ecodiseño, la huella de carbono de organización y de producto, la responsabilidad social corporativa, el greenwashing o las alegaciones ecológicas. Ante estos retos, AEC ha programado una serie de jornadas formativas para estar al día y no quedarse atrás. Ahora estamos en el webinar de cálculo de huella de carbono. La próxima semana hablaremos de pasaporte digital en un webinar online. También durante julio se hablará de la responsabilidad social corporativa. Y en septiembre hablaremos de greenwashing, marketing y ecoetiquetas. Y ya para Futurmoda se presentará una guía para implementar la sostenibilidad en la industria de componentes de calzado. Justamente la semana pasada tuvo lugar la primera jornada Ecodiseño en los componentes de calzado, donde se informó y asesoró a las empresas del sector del calzado y de los componentes para el calzado en materia de ecodiseño y economía circular. Se analizó el reglamento de la Unión Europea sobre la regularización del ecodiseño y el vídeo de la jornada está disponible en la página web de AEC. A esta jornada asistieron más de 60 profesionales en representación de empresas de componentes de calzado, de marroquinería y escuelas y diversos profesionales independientes. También desde la web de AEC podéis hacer la inscripción para las próximas jornadas. Vamos ya a profundizar en el contenido de este webinar. Haremos una breve introducción a la huella de carbono, veremos el contexto legislativo, los tipos de huella de carbono y profundizaremos en la huella de carbono de organización y de producto. ¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono es un indicador de cuánto contribuye una organización, producto o servicio al cambio climático. La huella de carbono identifica la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que son liberadas a la atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad. Por tanto, la huella de carbono nos permite identificar la contribución al cambio climático de cualquier producto, organización, servicio o actividad en términos de CO2 equivalente, así como establecer medidas de reducción efectivas. Los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, etc., contribuyen al calentamiento global. Dado que el CO2 es el gas de efecto invernadero que influye en mayor medida al calentamiento del planeta, las emisiones de gases de efecto invernadero se miden en función de este gas. El CO2 equivalente es, por tanto, una medida universal basada en el potencial de calentamiento global de cada uno de los gases de efecto invernadero. El potencial de calentamiento global lo que mide es la capacidad de un gas para crear efecto invernadero, teniendo en cuenta su permanencia en la atmósfera. Por tanto, el concepto de CO2 equivalente nos va a permitir llevar a cabo comparaciones significativas entre los efectos del calentamiento global de cada uno de los gases de efecto invernadero. En cuanto al contexto legislativo, a nivel internacional tenemos el Pacto Verde Europeo de 2019, que representa un paquete de políticas que compromete a los países de la Unión Europea para fomentar un cambio hacia la sostenibilidad ambiental. Esta iniciativa tiene como objetivo hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro para 2050. Por su parte, la Ley Europea del Clima pretende reducir las emisiones de la Unión Europea en al menos un 55% de aquí a 2030, en comparación con 1990. Por su parte, la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa de 2022 modifica la Directiva de Información No Financiera y su objetivo es promover mayor transparencia y comparabilidad de la información relacionada con el desempeño ambiental, social y de gobernanza de las empresas. Las empresas deben informar de la cantidad de emisiones directas e indirectas que se producen, incluidas las causadas por sus flotas. Incluye a todas las organizaciones como sujetos obligados de este reporte a través de un calendario de cumplimiento que va a ir desde el 2024 hasta el 2029. A nivel nacional tenemos la Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030, con orientaciones estratégicas a modo de decálogo, que mira una serie de objetivos para el año 2030.
El objetivo relacionado con este webinar es el de reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2 equivalentes. A nivel nacional, tenemos la publicación del Real Decreto 163/2014, por el que se crea el registro de la huella de carbono, compensación y proyectos de absorción. En este Real Decreto ya se habla del cálculo de la huella de carbono, pero es de forma voluntaria, con la inscripción en el registro del Ministerio de Transición Ecológica. Con el fin de lograr la neutralidad climática de la Unión Europea para 2050, se desarrolla la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. Esta ley establece que se va a modificar el Real Decreto anterior, el 163/2014, indicando a las empresas que van a estar obligadas a calcular su huella de carbono, así como a elaborar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que deberá contemplar al menos un objetivo cuantificado de reducción en un horizonte temporal de 5 años. ¿Vale? Este proyecto de modificación del Real Decreto 163/2014 todavía no ha sido publicado, aunque está finalizada su consulta pública. Este proyecto de modificación establece que las empresas obligadas al cálculo de la huella de carbono y a la elaboración del plan de reducción son las empresas afectadas por la Ley 11 del 2018 en materia de información no financiera. Hablamos de empresas de más de 250 trabajadores y cifra anual de negocios de más de 40 millones de euros o activo consolidado superior a 20 millones de euros. Se habla de la obligatoriedad desde enero del 2025 y se hará referencia a la huella del 2024. A nivel autonómico, hay varias comunidades autónomas que están estableciendo sus estrategias de cambio climático para lograr esta neutralidad climática en 2050. Tenemos, por ejemplo, a Baleares, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha. Por ejemplo, en Baleares ya es obligatorio el cálculo y la inscripción en el registro de huella carbono balear para las grandes y medianas empresas, y lo es desde enero del 2020. Además, a partir de enero del 2025 se va a obligar a la inscripción de planes de reducción de emisiones. Concretamente en la Comunidad Valenciana, con la Ley 6/2022 de Cambio Climático y Transición Energética, se crea, por un lado, el Registro Valenciano de Cambio Climático, que va a ser interoperable con el registro del MITECO, como hemos visto anteriormente, y por otro lado se establece la obligatoriedad de calcular la huella de carbono y de elaborar un plan de reducción de emisiones. ¿Qué empresas van a estar obligadas? En este caso, van a ser las grandes y medianas empresas de más de 50 trabajadores. A nivel nacional van unos de 250 trabajadores, a nivel de la Comunidad Valenciana de 50 trabajadores. Van a ser empresas que desarrollen total o parcialmente su actividad en la Comunidad Valenciana. La obligatoriedad, como en el caso nacional, será a partir de enero del 2025, haciendo referencia a la huella de carbono del 2024. Bueno, aquí tenemos algunos estándares de referencia para lo que es el cálculo de la huella de organización, tanto de producto como de organización, como de compensación y neutralización de la huella de carbono. Por ejemplo, el GHG Protocol sería para producto y para organización, y bueno, ahí vemos algunos más. Pasamos ahora a lo que serían los tipos de huella de carbono. Podemos, por un lado, calcular la huella de carbono de la organización, por ejemplo, de una empresa de componentes, de un fabricante de adhesivos, una empresa comercial o distribuidora, una empresa química, etc. También podemos calcular la huella de carbono de un producto, como puede ser un tacón, un cuero, un calzado completo, un kilogramo de producto, un metro cuadrado textil, etc. O calcular la huella de carbono de un servicio, como una feria, un congreso, un servicio de logística o transporte, etc. La huella de carbono de organización y de productos se verán con más detalle a lo largo del webinar, y ahora vamos a ver lo que es un ejemplo de huella de carbono de servicio. Por ejemplo, vamos a ver el de este webinar de cálculo de huella de carbono. Si calculamos la huella de carbono de esta jornada, al hacerlo de forma presencial, por ejemplo, si lo hiciéramos en las instalaciones de Inesco, la mayoría de las emisiones serían del transporte de los asistentes, ¿no?, de venir a Inesco, con una pequeña parte de energía consumida pues, de proyectar esta presentación en nuestras instalaciones. Por otra parte, el hacerlo de forma online
El transporte sería mucho menor al no tener que asistir a Inesco, pero no obstante la energía consumida aumentaría levemente, al ser necesario un ordenador por persona para visualizar la presentación, que la estaríamos haciendo por videoconferencia. Por tanto, la huella de carbono disminuye en un 96% al hacerla de forma online en lugar de hacerla de forma presencial. Por esta razón, varias de las jornadas planteadas por AEC están disponibles únicamente en forma online. Vamos ahora a pasar a lo que es la huella de carbono de organización. Como hemos comentado, hasta el momento la huella de carbono de organización es voluntaria, en estos momentos en 2024, aunque pasará a ser obligatoria en 2025, como hemos comentado, para diversas empresas. Lo que hay que tener en cuenta es que las empresas que sí calculen la huella de carbono de organización sí que van a estar obligados a calcular al menos el alcance 1 y 2, siendo voluntario el alcance 3. En el alcance 1 tendríamos las emisiones directas de gases de efecto invernadero, por ejemplo, las emisiones provenientes de maquinaria, como la combustión en calderas u hornos, o las emisiones de vehículos de la organización, y también se incluyen las emisiones debidas a las fugas de gases refrigerantes de los aires acondicionados. En el alcance 2 tendríamos las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero asociadas a la generación de electricidad adquirida y consumida por la organización. Y dentro del alcance 3 tendríamos otras emisiones indirectas, como por ejemplo productos y servicios adquiridos por la organización, viajes de trabajo a través de medios externos, transporte de materias primas, de combustibles y de productos realizados por terceros, o la utilización de productos o servicios ofrecidos por otros. Bueno, ¿cómo se realiza la inscripción al registro del Ministerio de Transición Ecológica, del MITECO? Desde la página web del Ministerio se puede realizar esta inscripción. Ahí tenemos el enlace. Esta página web, como vemos, proporciona información general sobre el registro, también de cómo realizar la inscripción, se pueden ver los proyectos y empresas que forman parte de este registro y también se puede consultar en el apartado de preguntas y respuestas, donde se recogen las preguntas más habituales sobre este tema. Vale, dentro de la inscripción se puede ver la documentación necesaria para la inscripción en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, y son varios los documentos a complementar. Tendríamos, por ejemplo, el formulario de solicitud de inscripción, el certificado de capacidad legal, la información de los cálculos realizados, información de los consumos, la descripción de la organización y el plan de reducción de emisiones. Bueno, sabemos que toda esta información a veces para las empresas puede resultar complicado porque no tienen personal específico para realizar estos cálculos, y desde Inesco llevamos años ayudando a las empresas a realizar el cálculo, a elaborar el plan de reducción de las emisiones e inscribir su huella de carbono en el registro del MITECO. Además, realizamos los trámites necesarios para la compensación de las emisiones. A la hora de calcular la huella de carbono de organización, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el año de cálculo. Debemos elegir un periodo de 12 meses consecutivos, aunque no se correspondan con un año natural, aunque lo más sencillo es elegir un año natural. El MITECO permite calcular la huella de carbono de organización desde el 2007 y se puede hasta el 2023. No obstante, lo habitual es calcular el último año disponible, que en este caso sería 2023. También nos podemos remontar 2-3 años si nos interesa porque la empresa hubiera implantado alguna medida que pudiera haber reducido sus emisiones, como por ejemplo pues, si se han instalado placas solares para autoconsumo o se tiene contratada una comercializadora que proporciona energía 100% renovable con garantía de origen, o se han cambiado las luminarias convencionales a LED. En este caso podríamos elegir remontarnos 2 o 3 años para realizar el cálculo. Respecto a los límites del cálculo, pues se han de considerar las fuentes de emisión significativas de las áreas o de las sedes de la organización para incluirlas en el cálculo de la huella de carbono. También podemos inscribir la huella de un grupo de empresas, ¿vale? Lo haríamos bajo el nombre de una organización común y para hacer la huella de este grupo holding es necesario presentar un escrito firmado por alguien con capacidad de representación del grupo.
¿vale? Que indique pues, la conformidad de que todas las empresas que lo conforman se inscriben bajo ese nombre. Vale. El siguiente paso sería el de los datos de actividad, ¿vale? Es necesario recopilar esos datos de actividad de la organización según el alcance que seleccionemos, alcance 1 y 2 o alcance 1, 2 y 3, como hemos visto anteriormente. Como mínimo sería alcance 1 y 2 y necesitaríamos pues, las facturas pues, del consumo eléctrico, el consumo de combustible, también saber si ha habido fugas de gases en refrigerado, ¿no? Lo que se ha consumido de esos gases. Y se realizaría una verificación externa de los cálculos. Si la organización es una gran empresa que cuenta con más de 250 trabajadores o el volumen de negocio anual excede de 50 millones de euros, o para determinadas emisiones significativas si el registro no proporciona esos factores de emisión. Si también se incluye el alcance 3, pues es necesario recopilar más datos como los de viajes de trabajo, en medios de transporte ajenos a la organización, la gestión de residuos, transportes asociados a suministradores, etc. Este alcance, el alcance 3, sí que tiene que estar verificado por una tercera parte independiente. El siguiente paso, el paso 4, sería el de elaborar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en el que se incluyan las acciones concretas que se tiene previsto aplicar y el posible plazo de ejecución, así como una estimación de las reducciones que podrían suponer. Actualmente, el cumplimiento del plan no es obligatorio y no tiene consecuencias en cuanto a la inscripción en el registro. Una vez realizada toda la documentación, se envía al MITECO y este puede hacer una posible verificación, por ejemplo, solicitando facturas o otro tipo de documentación, y una vez resuelve el expediente de la empresa, otorga un certificado y un sello. Bueno, aquí vemos un poco el tema de los sellos. Por ejemplo, una empresa en 2019 decide calcular su huella de carbono, entonces ese es el año base por el que va a empezar a calcular, ya no puede ir hacia atrás a calcular, y calcula en 2019 su huella. Una vez han pasado 4 años consecutivos, para el 2022 puede optar a tener el sello Calculo Reduzco si ha reducido sus emisiones. A continuación vamos a ver un poco un ejemplo para que quede más claro el tema de la reducción. Vale, los resultados del cálculo de la huella de carbono van a ir siempre relativizados, ¿vale? De manera que no se penalice una empresa que de repente tiene una mayor producción. Entonces, se mirarían las toneladas de CO2 equivalentes que se obtienen por una unidad de producción, como pueden ser euros facturados o unidades fabricadas, o también se puede ver por número de empleados, número de servicios, etc. De esta manera calcularíamos el ratio. En este ejemplo se ha calculado de 2019 a 2022 la huella de carbono, teniendo 204 toneladas en 2019, 186 en 2020, 233 en 2021 y 198 en 2022. ¿Qué hace el Ministerio? Lo que hace es que hace la media del ratio del primer trienio con respecto al segundo trienio. La media del 2019 con respecto del 2019 al 2021 es de 208 toneladas, mientras que la media del 2020 al 2022 son 206 toneladas. En este caso, la media del primer trienio es mayor a la media del segundo, porque 208 toneladas son mayor a 206, entonces el Ministerio otorga el sello Calculo y Reduzco a la empresa. Si por el contrario, en la huella de carbono, por ejemplo, del 2022, en lugar de las 198 toneladas, obtenemos 207 toneladas, tendríamos una media de 209 toneladas, lo que haría que el primer trienio fuera menor al segundo trienio. Y en este caso la empresa solamente optaría a el sello cálculo. Además, si la empresa desea conseguir el sello compenso, puede hacerlo a través de alguno de los proyectos de absorción de CO2 del registro de la huella de carbono y compensación del Ministerio. Es posible compensar la totalidad de las emisiones o parte de las mismas. De esta manera, la empresa puede obtener el sello Calculo Compenso o Calculo Reduzco y Compenso si posteriormente había conseguido el sello Reduzco. Para realizar la compensación, esto sí que es importante, primero el Ministerio tiene que resolver el expediente de cálculo y posteriormente se presentaría la documentación específica para la compensación. No se puede hacer todo a la vez. Desde la página web del Ministerio, del MITECO, se puede ver los proyectos disponibles, ¿vale? Aquí podemos buscar
proyectos de la comunidad, por ejemplo, que nos interese para ver la disponibilidad. Vale, ahora vamos a ver qué obtiene la empresa, ¿no? ¿Qué obtiene la organización después de haber calculado? Si se ha calculado un año, la empresa recibe el sello cálculo. Si se ha calculado durante 4 años consecutivos y se ha cumplido con el plan de reducción planteado, se consigue el sello cálculo reduzco. Si además la empresa adquiere derechos de emisión de algún proyecto de absorción, consigue el sello cálculo compenso o cálculo reduzco compenso, si anteriormente había conseguido el sello reduzco. Entonces, finalmente la empresa consigue un sello para ese año con un certificado. El sello se puede poner en la web de la organización, en la firma de correo electrónico, en un folleto publicitario, pero no se puede poner en el producto ni en su embalaje porque no se ha calculado la huella de producto, sino la huella de organización. Desde Inesco, pues calculamos nuestra huella desde el 2016. En 2019 ya empezamos a obtener el sello Reduzco, reduciendo en un 12% nuestras emisiones. En 2020 la reducción fue de un 29%, en 2021 del 45% y en 2022 del 15%. Actualmente estamos calculando la huella del 2023. Y finalmente vamos a ver un poco lo que son los beneficios de calcular la huella de carbono de organización para las empresas. Bueno, si se ha calculado la huella, lo que podemos hacer es inscribirla en el Ministerio de Transición Ecológica, como hemos visto, y obtener el certificado y los distintos sellos. También se cumple con la legislación vigente, anticipándonos también a futuras legislaciones en materia de cambio climático. Podemos identificar riesgos y oportunidades de cambio climático y transición energética, y la organización puede acceder a ayudas y puntuar para licitaciones públicas. También se posiciona la organización al demostrar ese compromiso con la sostenibilidad. Se consiguen ahorros energéticos y económicos según el plan de reducción de emisiones que haya hecho la empresa y ayuda a satisfacer las exigencias de consumidores y grupos de presión. Y ahora vamos a pasar a la huella de carbono de producto, que la veremos con mi compañero Adrián. Sí. Muchas gracias, Lidia. Ya hemos visto los dos primeros tipos de huella de carbono y ahora vamos a pasar a la última, a la huella de carbono del producto. A día de hoy, el cálculo de la huella de carbono del producto no es una obligatoriedad, sin embargo, sí que se espera que en el futuro sea obligatorio su cálculo para los productos, así que es bueno estar al tanto de cómo se calcula y que Inescobe es una empresa que os puede ayudar a ello. Bien, pues la huella de carbono del producto consiste básicamente en determinar las emisiones de gases de efecto invernadero que se dan a lo largo del ciclo de vida de un producto. Es decir, la huella de carbono de un producto es un proceso multietapa. Es multietapa porque tenemos en cuenta las múltiples etapas por las cuales pasa un producto. Desde que se extrae la materia prima, esto implicaría todas las emisiones asociadas a la obtención de los recursos asociados a esa materia prima, el procesamiento de esta materia prima, la fabricación que implicaría formar un primer componente, por ejemplo, de calzado, el transporte de distribuir las materias primas o el producto final, el uso que se puede hacer del producto y finalmente el fin de vida o el posible reciclado del producto final para introducirse en una segunda vida. Entonces, para poder calcular esta huella de carbono del producto, lo que se tiene que hacer es recopilar toda la información de entradas y salidas en cada una de las etapas de este ciclo de vida que acabamos de escribir. Es decir, esto incluiría todos los recursos naturales,
la energía empleada, las emisiones atmosféricas, los residuos y los combustibles utilizados. Y una de las primeras cosas que se tiene que hacer para calcular la huella de carbono es definir el alcance del estudio. Es decir, se tiene que delimitar las etapas del ciclo de vida que se quieren incluir en el estudio del cálculo de la huella de carbono. Nosotros realizamos en Inescope muchas huellas de carbono de productos y lo más habitual es que los clientes definan un alcance de este tipo. Un alcance que se denomina de cuna a puerta. Es decir, se calcula la huella de carbono desde que se extrae la materia prima hasta que sale fuera de la puerta del fabricante, porque a partir de ahí ya no tiene control de lo que pasa con el producto. A esto se le conoce como de cuna a puerta. Por otra parte, la evaluación de esta huella de carbono de producto podría tener en cuenta todas las fases de la producción, desde que se extrae la materia prima, pasando por una empresa de componentes que fabrica el componente, la distribución de los componentes, una empresa que ensambla y monta todos los componentes para formar el calzado, la distribución final, uso y el fin de vida, que tendría en cuenta vertedero y reciclaje. Al final el fabricante es quien decide qué quiere incluir en el estudio. Siempre se recomienda tener en cuenta todo el ciclo de vida porque se tiene en cuenta todo lo que pasa alrededor de la vida del producto, desde el inicio hasta el final, y es un resultado al final más representativo. Sin embargo, la huella de carbono se puede adaptar según las necesidades específicas de cada cliente, dado que no existe un conjunto de normas rígidas que nos digan lo que se debe estudiar. Entonces, esto es un pantallazo de una de las ISO referencias para el cálculo de huella de carbono de producto. Y en esta ISO se nos dice que la metodología a seguir sería la siguiente. Primero de todo, se definirían los objetivos y el alcance del estudio que se quiere realizar de huella de carbono. Es decir, debería definir una unidad funcional, un flujo de referencia, un límite del estudio. El segundo paso para el cálculo sería desarrollar un inventario de ciclo de vida. Esto implicaría recopilar toda la información sobre las entradas y las salidas de cada etapa del ciclo de vida, lo que hemos comentado antes. Lo que se incluiría sería los recursos naturales empleados, la energía, las emisiones atmosféricas, los residuos generados en consecuencia de la producción del producto. El tercer punto sería evaluar el impacto ambiental asociado a esas entradas y salidas. Y para esto lo que se hace es emplear métodos y modelos que cuantifican el impacto. Existen bases de datos que cuantifican cuántos kilos de CO2 equivale producir un determinado material, un tipo de plástico, un tipo de piel, un tipo de químico empleado, de adhesivo. Esto es lo que se va cuantificando. Y bueno, por último, el último paso sería interpretar los resultados. Aquí lo que se busca cuando se hace un estudio de huella de carbono es buscar las principales fuentes de impacto para minimizar el impacto ambiental del producto, ecodiseñar un nuevo producto, planificar mejoras futuras y demás. Entonces, para calcular la huella de carbono se requieren de dos cosas. Por una parte, hace falta un software especializado
en cálculo de análisis de ciclo de vida. Actualmente existen muchos softwares. Tenemos en el mercado softwares como Sigma Pro, OpenLCA, EireLCA, Gavi. Y por otra parte, necesitaríamos una base de datos. Actualmente, pues también hay muchas bases de datos, EcoInvent, USLCI, AgriFootprint. Nosotros desde Inescope utilizamos Sigma Pro e EcoInvent porque son, por una parte, Sigma Pro es el software que más años lleva en el mercado, es el más ampliamente conocido. Es complejo de utilizar, pero es muy versátil porque puedes crear cualquier tipo de producto. Y por otra parte, utilizamos las bases de datos de EcoInvent. También tenemos dentro de la base de datos de EcoInvent y de Sigma Pro otras bases de datos como AgriFootprint. Todas estas bases de datos incluyen datos sobre muchos productos, productos agrícolas, de edificación, de químicos, de electricidad de múltiples países, de combustibles, embalajes, papel, residuos, materiales reciclados, además de toda la experiencia que hemos acumulado nosotros creando nuestras propias bases de datos. Y por último, también comentar que existen varios marcos de referencia para el cálculo de la huella de carbono de producto. Los marcos de referencia son estas ISO que se ponen aquí arriba, en el cuadrado de arriba, ISO 14040, 14044 y 14067. Cada una pues complementa a la otra, ¿vale? La primera es un marco de referencia del análisis de ciclo de vida de productos. La 14044 establece más los requisitos y las directrices a seguir y luego la 14067 establece un marco para medir y comunicar las emisiones de CO2. Vale. A continuación, visto un poco en qué consiste el cálculo de la huella de carbono, lo que vamos a hacer es mostrar un ejemplo práctico de cómo se puede calcular, de cómo se hace, ¿vale? Para entenderlo y que en caso de que os interese podáis contactarnos. Imaginemos, por ejemplo, que queremos realizar el cálculo de la huella de carbono de un par de zapatos con su embalaje primario, ¿vale? Talla 42 y que tenga un rango de cuna a puerta. El primer paso sería el de definir el alcance del estudio y en este caso, eso, hemos definido unos zapatos de talla 42 con embalaje primario, que va a ir desde que llega a la puerta del cliente hasta que llega a la puerta del cliente, ¿vale? Es decir, vamos a tener en cuenta el fin de vida del producto. Bien, para definir el alcance del análisis de ciclo de vida, es muy útil, primero de todo, utilizar un diagrama de flujo que represente las distintas etapas del ciclo de vida del producto. Es decir, estamos en esta diapositiva mostrando 4 etapas principales: una etapa de materias primas, una etapa de distribución, una etapa de fabricación y una etapa de entrega al cliente final. Y dentro de cada una de estas etapas tenemos en cuenta los elementos que pueden afectar a la huella de carbono del producto final, como pueden ser los componentes que forman la materia prima, los embalajes, los químicos empleados para formar el zapato, el transporte, los procesos de fabricación, energía, agua, residuos generados durante la fabricación. Y una vez tenemos esto claro, el alcance y el esquema, las principales fuentes de emisiones, un segundo paso sería recolectar todas estas entradas y todas las salidas que hay en el sistema.
Entonces, recolectar las entradas y salidas de un sistema se refiere básicamente a recopilar la información sobre qué recursos hemos consumido, es decir, qué materias primas, energía, combustibles hemos consumido y, por otra parte, qué emisiones se han generado también, para que al final del todo tengamos el zapato final, lo que hay en el medio, con su embalaje primario. Por ejemplo, aquí estamos considerando que para formar este zapato con su embalaje primario hemos tenido que emplear 5 kilovatios hora de energía y además hemos cuantificado los componentes que componían el calzado, que se tendrían en cuenta pues los aislantes, la lengüeta, los cordones, los cortes, las suelas. Cada uno de estos componentes además debería de ir asociado a un material y a una masa del material para poder calcular el impacto final. Además, los transportes que han requerido llevar a cabo esta producción, tenemos que ver cuáles son los distintos proveedores de materiales, a qué distancia están y el tipo de transporte que han utilizado. En este caso hemos considerado un transporte de 1.800 kilómetros y que utilizan un camión de carga Euro 4 con un tonelaje de 3 a 7 toneladas. ¿Vale? Finalmente, en las salidas, además, consideramos los residuos generados en consecuencia de la fabricación del producto. En este caso, únicamente las pérdidas de material debido a recortes y a eh, materiales utilizados. Entonces, una vez tenemos esto recopilado, el tercer paso es introducir los datos de entrada y salidas en el software. Y crear un inventario de ciclo de vida. Es decir, lo que tenemos que hacer es ingresar toda la información que hemos recopilado, que hemos visto en el paso 2, y en este caso os pongo un pantallazo de cómo se hace en Sigma Pro. Entonces, en Sigma Pro hay diferentes casillas donde se recopilan recursos utilizados, energía, cada uno está clasificado y debemos de ir introduciendo las cantidades que se han registrado. Es importante comentar que para ello se utilizan bases de datos, las bases de datos de EcoInvent o otras bases de datos, y estas proporcionan información detallada sobre materiales específicos y también sobre eh, cómo modelar los procesos. Si no se encuentra una información en estas bases de datos, lo que hacemos es modelar el proceso acudiendo a las entradas y salidas que se disponen. Bien, es importante también comentar que a nivel de cálculo de huella de carbono y de análisis de ciclo de vida, existen distintas metodologías, ¿vale? Para el calcular. Y todas las metodologías difieren en el alcance, en el enfoque de algunas normas. Normalmente se dividen a nivel europeo, a nivel global, a nivel de Norteamérica. Nosotros desde INESCO recomendamos utilizar la metodología que posiblemente se implante y se normalice, la de Product Environmental Footprint. En Sigma Pro aparecen muchas más metodologías y se pueden estudiar cada una de ellas. Pero como en el futuro parece que todo se va a ir hacia normalizar esta metodología, entonces nosotros recomendamos su empleo. Esta metodología del Environmental Footprint tiene en cuenta
un total de 16 categorías de impacto ambiental y entre estas 16 se encuentra la huella de carbono, que es lo que estamos hablando de este webinar. Bien, entonces, una vez ya hemos completado el inventario de ciclo de vida, lo hemos puesto todo en el software, hemos visto las bases de datos, entonces ya podemos calcular el impacto ambiental de cada una de las partes que emiten CO2 en nuestro diagrama de flujo y podemos llegar a un diagrama de flujo detallado que represente todo el CO2 equivalente de cada etapa. En este caso, lo que hemos hecho es desglosar en las 4 etapas y en cada etapa se consideran el consumo generado de CO2. Lo importante de ver de estas visualizaciones es pues poder determinar las emisiones que hay en cada una de las etapas. Esto nos permite tener una comprensión de cuál es la etapa que más produce CO2, dónde podemos atacar para mejorar nuestro producto y podemos identificar nuevas oportunidades de reducción al final. En este caso, por ejemplo, la etapa que más emite, pues sin duda la de los componentes del calzado empleados y podríamos ir a atacar esa etapa para reducir el CO2. Bueno, en total, considerando el total de etapas, las 4 que hemos mencionado anteriormente, las emisiones de CO2 para este modelo se ascenderían a un total de 30,17 kilos de CO2 equivalentes, siendo la etapa de mayor emisión la primera de todas, la de extracción de materias primas, con un 21,06 kilos de CO2 equivalentes, seguida por la etapa de fabricación con 6,77 kilos de CO2, luego distribución y finalmente entrega. Dado que este tipo de análisis se puede tomar medidas específicas para reducir el impacto ambiental, podríamos desglosar las emisiones de CO2 de las materias primas y seleccionar materiales reciclados o materiales que tuvieran un menor impacto a la hora de generar el calzado. Otra idea podría ser implementar tecnologías que fueran más limpias y eficientes, energéticamente hablando. Utilizar placas solares en la fábrica, utilizar una maquinaria con un menor consumo de CO2 que nos llevara a una fabricación con unas emisiones debido a fabricación menores. Y por último, podríamos optimizar rutas, utilizar medios de transporte más sostenibles para minimizar este impacto de emisiones a lo largo de la distribución de tanto de componentes como al cliente final. En Inescode llevamos a cabo todos estos tipos de estudios de cálculo de huella de carbono del producto desde hace muchos años y bueno, al realizar las huellas de carbono del producto, las empresas pueden diseñar estos productos que sean más ecológicos y esto no solo beneficia al medio ambiente, sino que también puede ofrecer ventajas competitivas a las empresas. En el futuro, como ya hemos mencionado, esta huella de carbono del producto será una exigencia y poder comunicar estos esfuerzos a los consumidores también puede mejorar la imagen de la empresa. Entonces, para calcular esta huella de carbono del producto, lo que hacemos normalmente es trabajar en conjunto con la empresa. Entonces, primero de todo, lo que hacemos es definir el alcance de que quiere llevar la empresa en el estudio y realizar con ella una recopilación del inventario del producto.
Lo mismo que hemos visto en el ejemplo anterior, recopilar las fuentes de emisiones debidas a materias primas utilizadas, energía, agua, combustibles y demás. Una vez tenemos esto, al contratar el servicio de Inescope, lo que haríamos sería realizar este cálculo y proporcionar un sello que acredite las emisiones de CO2 del producto, un certificado que dé garantía de estas emisiones y el informe del estudio realizado. Y en el informe del estudio realizado, además, solemos describir los puntos que hay de mejora, las alternativas que proponemos y demás. Vale. Y ya está, esta va a ser la última diapositiva. En conclusión, medir la huella de carbono del producto tiene una serie de beneficios. Primero de todo, es una forma de cuantificar el impacto ambiental en términos de CO2 equivalentes, tanto de nuestra organización como de nuestro producto o de un servicio. En este caso yo he hablado del producto. En el caso de huella de carbono de producto, de momento es una práctica voluntaria, no es obligatorio, pero en el futuro, como ya hemos comentado, sí que será un requerimiento. Dentro de 2 semanas vamos a dar otro webinar de pasaporte digital y ahí ya comentaremos más sobre obligatoriedad, más sobre leyes que afectan al producto en sí, no tanto a la organización, sino al producto. En el pasaporte digital sí que la huella de carbono será un requerimiento. Y ya hay algunos productos que ya tienen legislación acerca de esto. Bueno, el cálculo de la huella de carbono del producto, por otra parte, es una forma de que de que la empresa pueda mejorar la imagen corporativa. Además, permite ahorrar costes relacionados, abre oportunidades en nuevos mercados. Es un factor importante en la contratación pública. A día de hoy se exige para muchas licitaciones y demás. Eh, es importante también realizarla debido a que en el futuro será una normativa contra el cambio climático y además su cálculo facilita la obtención de sellos distintivos, ¿vale? Para poder diferenciarse de otras empresas y marcas. Entonces, esto era todo lo que teníamos que decir acerca de la huella de carbono, tanto de organización como de producto. Aquí podéis ver un email por si queréis obtener más información, escribirnos al mail. Y tenéis un QR para, si podéis, ir completando una encuesta a la vez que respondemos a vuestras preguntas. Vamos a abrir el chat a ver lo que habéis preguntado, porque lo tenemos cerrado de momento. Hola Adrián, yo lo puedo leer Vale. también. Mira, Sí, vamos a empezar por la primera pregunta que nos hicieron. claro. Nos Sí. pregunta, Pablo nos pregunta, ¿calcular la huella de carbono de un producto y actuar para su reducción contaría como ecodiseño? Em, yo no diría que es ecodiseño, porque diseñar al final implica pensar desde el momento de diseño, no al final del todo. Pero sí que se puede compensar la huella de carbono de un producto siempre que se especifique. Eh, Muy bien. Otra pregunta, Mariluz nos pregunta, ¿la obligatoriedad de la huella de carbono de carbono de la organización será obligatoria para ciertas empresas en enero del 2025? Y pregunta si la del producto también.
No, como hemos comentado, sería solamente la de organización a nivel nacional para las empresas de más de 250 trabajadores y para la comunidad valenciana para más de 25 trabajadores. Perdón, creo que eran 50, ¿no? 50 trabajadores. Y la de producto, como comentaba Adriana ahora ya casi al final del webinar, estará presente el cálculo de la huella de producto como un requisito del pasaporte digital, pero no va a haber una obligatoriedad de cálculo como tal de la huella de producto. Muy bien, gracias, Lidia. A ver, también un asistente dice que su empresa está ubicada en Aragón, en Zaragoza. Tiene 3 trabajadores y se dedican a la distribución de artículos para calzado, no a la fabricación. Pregunta si está obligado a calcular la huella de carbono de la empresa y si están obligados a inscribirse en Miteco. No, con 3 trabajadores ahora mismo no estarían obligados, no les sería voluntario para ellos si quieren hacerlo. Muy bien. A ver si hay alguna. María parece que quiere confirmación de una información. Dice, por lo ¿Sí? que acaban de explicar, no es obligado cuando más de 250 trabajadores y dependiendo de la comunidad autónoma y en la comunidad valenciana más de 50 trabajadores o por facturación más de 40 millones de euros. ¿Eso es así, como dice María? Sí, mira, vamos a poner otra vez la presentación y así lo ven más claro. Muy bien. A ver, volvemos a la parte de... Primero al de la nacional. Vale, un poquito más atrás. Vale, aquí en el contexto nacional que comentábamos van a estar obligadas las empresas de más de 250 trabajadores que cumplan con el número de trabajadores y además que la cifra anual de negocio sea de más de 40 millones o el activo consolidado sea superior a 20 millones, que se cumpla una de esas dos partes, además de que sean más de 250 trabajadores. Esto sería a nivel nacional y a nivel de la Comunidad Valenciana serían las grandes y medianas empresas de más de 50 trabajadores que desarrollen total o parcialmente su actividad en la Comunidad Valenciana. ¿Vale? Aquí simplemente es que desarrollen la actividad y 50 trabajadores y en el caso nacional, como hemos comentado, que además de tener más de 250 trabajadores cumplan con uno de los dos requisitos. Cifra anual de negocio superior a 40 millones o activo consolidado superior a 20 millones. Muchas gracias, Lidia. A ver si hay alguna más. Bueno, Celia, eh, a ver, no, parece que no hay ninguna más. ¿Se nos pasa alguna? Si alguien quiere aportar alguna pregunta más. De todas formas, pueden escribirnos al correo electrónico que hemos comentado al final de la presentación para cualquier duda y podemos asesorarles tanto en huella de organización, producto o servicio. Muy bien. Lidia, ¿podrías poner la última transparencia para que quede el QR? Para facilitar. Mira, hay un mensaje nuevo. Un momentito. No sé, por mientras. Nos preguntan cuál sería el coste de Inescope para calcular la huella sobre un producto de calzado. Sí, bueno, eso que nos escriban de forma directa y ya vemos exactamente sus condiciones y demás, si son asociados, tenemos distintos precios y ya le comunicaríamos el El presupuesto. precio de forma específica. Muy bien. A ver, un momentito, estamos intentando poner la última transparencia. Tenemos aún tiempo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más, adelante. O si ahora al finalizar prefieren abrir algún micrófono a alguien y preguntar, ya que hay tiempo. Mira, vuelven a preguntar. ¿Qué tiempo llevaría calcular la huella de carbono de producto de calzado a partir de facilitar todos los datos? Em,
No, depende de la complejidad. Normalmente tardamos alrededor de 1 a 2 semanas. Vale. Y también preguntan, ¿la huella de carbono del producto no iba a ser obligatoria a partir del 2030? Sí, eso es lo que prevemos, pero como no hay una legislación todavía de pasaporte digital para calzado, no, no confirmamos, Claro, pero es casi seguro que sea así. Es una cosa que se está adelantando ya vale. en los distintos borradores Claro, hay propuestas de reglamento. y hay propuestas que ya indican eso. A ver, vale. A ver, nos piden la web en la que se podrá ver la grabación de la reunión. Será la web de AEC, de la Asociación de Componentes de Calzado, y el correo electrónico a donde nos puede decirme en qué correo electrónico lo escribo yo misma, Lidia, se pueden dirigir para Sí, preguntar. sí, medioambiente@inesco.es. No se ve la última transparencia con el código QR, ahí Ah, viene. sí, sí que está. Está en la última. De todos modos, lo escribo aquí. Sí, vale, era por si no se veía bien. Arroba medio ambiente. Vale. Y ahora voy a buscar la web de AEC. Y la web de AEC la pongo aquí. En la web de AEC esperamos que viernes, mañana o el lunes La grabación. estará la grabación. Mm, tenemos un rato más. Si hay alguien quiere preguntar. Ah, aquí pregunta Mariluz, ¿cuándo es el curso sobre el pasaporte digital? Pues concretamente está programado 2 semanas, creo. sí, en 2 semanas, pero ahora puedo poner un momentito, pongo el vínculo por si alguien se quiere inscribir. Pongo el vínculo que hay en la web de Inescope. No, voy a buscar el de AEC, donde está en la web de AEC. A ver, no, vale. Ese es el vínculo al próximo curso de pasaporte digital. Vale. ¿Hay alguna pregunta más? Bien, pues creo que no nos dejamos ninguna pregunta. De acuerdo, pues
Lidia, a ver, hoy hay un mensaje nuevo. Nos pregunta, en cuanto a la huella de carbono de organización, el alcance 2, ¿a qué afecta que tenga emisiones indirectas? Sí, bueno, eso era el tema de la energía, el consumo de energía. Ahí pues contabilizamos las facturas de energía, la energía que consume la empresa en su proceso productivo. Ujú. Esa información es a la que se refiere las emisiones de alcance 2. Gracias, Lidia. Como tenemos aún un poco de tiempo, a ver si alguien quiere contestar, preguntar algo más. Si lo prefieren, pueden abrir algún micrófono ahora. Bueno, pues creo que podemos dar por acabado el webinar. Esperamos que haya sido satisfactorio para todos ustedes. Aún nos preguntan, ¿existe algún programa de ayudas a nivel nacional tipo kit digital para poder acceder a la implementación de los software comentados? Del tema de organización, no, del producto, ¿no? Se referirán. Bueno, ahora mismo nosotros no estamos, bueno, por lo menos yo no estoy al día de las ayudas que hay, pero sí que sé que hay ayudas a nivel de la Comunidad Valenciana para el tema de la digitalización. Lo que no sé si entrarían ayudas como, por ejemplo, el tener el programa SINAPRO para a lo mejor calcular la huella de producto. Yo creo que hasta ese tipo de ayudas no. Sí que se habla de ayudas a la digitalización, pero bueno, habría que verlas y comentarle con más detalle, porque ahora mismo no tenemos esa información. Yo creo que Lidia podría hacer la consulta al correo Sí, al electrónico y lo podéis ver departamento y se lo con un poco más detalle. Puedo hacer la consulta. Muy bien. Mientras cerramos el webinar, si son tan amables, pueden ir activando el QR y haciendo la evaluación. Vamos a esperar un poco más, por si hay alguien que está aún escribiendo o quiere preguntar algo. Habíamos puesto hasta ahí cuarto. Vamos a esperar un poco por si hay alguien retrasado escribiendo. Ah, sí, desde el Departamento de Medio Ambiente contestan a la consulta de antes, que escriban al correo medioambiente@inesco.es y hará consulta a la oficina de proyectos de Inesco. Gracias, Ana Belén. Muy bien, pues creo que podemos ir cerrando el webinar. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Estamos encantados de la audiencia que hemos tenido y bueno, avisaremos cuando esté el DAEC, recibirán el aviso de cuando está disponible la grabación en la web. Pues muchas gracias a todos de nuevo y que tengan un buen día. Adiós.